En este video vamos a ver cómo podemos implementar RAG en ASP.NET Core MVC. Básicamente la idea es que yo tengo un par de documentos y yo quiero poder utilizar inteligencia artificial para poder hacer preguntas acerca de esos documentos. Sin embargo, son documentos muy grandes, por tanto lo que tenemos que hacer es utilizar RAG. RAG nos permite picar en pedacitos esos documentos para que esos pedacitos los convirtamos en vectores y luego podamos hacer búsquedas vectoriales con respecto al contenido de esos documentos para así responder nuestras preguntas de una manera eficiente sin tener que gastar demasiado dinero en tokens de inteligencia artificial. Es decir, yo tengo aquí estos documentos que son la Constitución Dominicana y este estudio de la CEPAL y son documentos muy grandes. Este tiene 213 páginas, este tiene 156 y yo quiero poder hacer preguntas acerca de estos documentos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a subir los documentos a la nube, lo vamos a picar en pedacitos como te decía y esos vectores los vamos a guardar en un servicio de Azure para así yo poder en el futuro, cuando yo quiera, poder volver a mi página y hacer preguntas acerca de estos documentos. Sin embargo, antes de ver la implementación, si tú quieres aprender más acerca de cómo integrar inteligencia artificial a aplicaciones de .NET, lo cual también incluye servicios de RAG como el que vamos a hacer en este video, compra mi curso hoy mismo. Más detalles en la descripción de este video. Muy bien, vamos al tutorial. Vamos a ver que ya la aplicación está hecha. Yo simplemente te voy a enseñar cómo funciona y luego vamos a ver el código. Muy bien, vamos a ver que aquí yo tengo esta página. Aquí dice para escoger un archivo. Vamos a ver que aquí van a estar los archivos que yo escoja, los archivos que ya yo haya subido. Por ahora no tenemos ninguno, por tanto tengo que venir acá y vamos a subir primero el de la CEPAL, no importa el orden. Le damos a subir y esto básicamente lo que va a hacer es, como te decía, ese proceso de dividirlo en pedacitos, esos pedacitos convertirlos en vectores y subirlo a un repositorio. Este repositorio es este que tenemos aquí, este servicio de Azure que se llama Search Service, en el cual podemos colocar una base de datos de vectores para así yo poder tener un conjunto de documentos ya separados en vectores para así poder hacer búsquedas sobre esos documentos. Muy bien, vamos a ver entonces que aquí tenemos indexes. Y vamos a ver que ya aquí tenemos CEPAL Informe. Este CEPAL Informe está creado porque yo estoy subiendo un archivo llamado CEPAL Informe. Como podemos ver, es simplemente CEPAL-informe, que es el nombre del archivo, creo que está por acá. Exacto, es CEPAL en minúsculas porque no acepta mayúsculas y el espacio sustituido por un guión. Pero es básicamente lo mismo, CEPAL Informe. Entonces tenemos que esperar unos segundos. Muy bien, y vemos que ya ha finalizado y aquí me sale CEPAL Informe. O sea que ya está cargado el documento y ya podemos hacerle preguntas. Sin embargo, déjame subir de una vez también la Constitución Dominicana para que podamos hacer pruebas en ambos. Vamos también de nuevo a esperar. Vamos a ver que ahora que ya le di a subir, lo primero que se hace es que se crea aquí el índice. Esto es básicamente como si fueran tablas. Podemos pensar en esto como que son tablas de una base de datos. En esta tabla vamos a colocar las informaciones, los vectores del informe de la CEPAL y en este otro índice, documento, tabla, vamos a colocar los vectores relacionados a la Constitución Dominicana. Muy bien, entonces vamos a ver que aquí dice 0. Eso es porque se está cargando los documentos, se están cargando los vectores, se está configurando el índice y todo eso, así que a veces hay que darle unos cuantos segundos. Todavía no ha finalizado, pero igual esto se va a hacer automáticamente. Sin embargo, podemos venir acá y seguir avanzando. Vamos a ver que eso está cargando, así que vamos a esperar unos segundos más. Muy bien, ya eso ha finalizado. Vamos a venir acá y yo quiero hacer primero una pregunta acerca de la CEPAL. Yo quiero preguntar ¿cuál fue el comportamiento de la deuda pública del gobierno central de los países de América Latina y el Caribe? Esta es una información que se encuentra en ese informe. Le voy a dar a preguntar. Vamos a esperar un segundito y vamos a ver que me da esta información que habla de que la deuda pública mostró una tendencia decreciente en América Latina y el Caribe, aunque siguió en niveles elevados en América Latina, bla, 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 bla. Esto aquí es una información que podemos encontrar en este documento de la CEPAL, página 102, rápidamente lo vamos a ver. Vamos a ver que aquí dice que a marzo de 2025, en promedio, una disminución en relación con su PIB, cifra inferior 1.2, es decir, básicamente lo mismo que tenemos por acá. Aquí está el 1.2. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer una pregunta acerca de la Constitución Dominicana. O mejor dicho, una pregunta que se encuentra respondida en la Constitución Dominicana. Porque si yo pregunto, por ejemplo, ¿cuántos diputados tiene el Congreso? Eso se responde en la Constitución. Si yo hago la pregunta aquí en CEPAL Informe, vamos a ver que me va a decir la documentación dada no responde a la pregunta realizada, claro está. Por tanto, vengo para acá y digo Constitución Dominicana y ahora sí, si le doy a preguntar, vamos a ver que
Me dice la Cámara de Diputados está compuesta por 158 más 5 a nivel nacional y 7 diputados del exterior, por tanto son 170 en total. O sea que efectivamente hemos construido un pequeño sistema RAG en el cual yo puedo subir varios documentos y hacer preguntas con respecto a documentos específicos. Y si el documento no contiene la información deseada, como por ejemplo cuando le pregunté al documento de la CEPAL cuántos diputados tiene el Congreso, me dijo no sabe porque esa información no se encuentra en dicha documentación. Muy bien, vamos a ver cómo pudimos implementar esto. Vamos a venir hacia Visual Studio. Vamos a ver que lo primero es tener, digamos, una llave de una inteligencia artificial. Si deseamos utilizar una inteligencia artificial en la nube, ciertamente podemos utilizar una local, como por ejemplo Qwen, pero en mi caso yo voy a utilizar OpenAI. Entonces yo utilizo OpenAI, aquí tengo la llave. Yo estoy, por cierto, en el Secrets.json para tener estas llaves en un lugar seguro. También tengo aquí de Azure Search, ese es ese servicio de Azure que yo te enseñaba hace un momento, en el cual teníamos esas tablas vectoriales que te mencionaba. Aquí tenemos el endpoint. El endpoint lo podemos encontrar aquí en el overview. Aquí tenemos el endpoint que tenemos que colocarlo por acá. Y también necesitamos una llave. Le damos aquí a Keys y venimos aquí y buscamos la llave. Y esa es la llave que yo he colocado por acá. Y también tenemos un modelo que genera los embeddings. En mi caso yo utilizo este, que es de OpenAI también. Básicamente, recordando que lo vimos en un video anterior, un embedding no es más que una representación vectorial de un texto. Y eso nos permite realizar búsquedas semánticas, para así que el usuario no tenga que buscar utilizando exactamente las mismas palabras que se encuentran escritas en el documento. Incluso con palabras cercanas, parecidas, se pueden responder las preguntas de manera adecuada. Muy bien, entonces aquí tenemos esto. Vamos a ver que yo tengo esta clase que es documento fragmento, que representa el vector y la metadata que vamos a guardar en esa tabla vectorial que te mencionaba que está en Azure Search. Básicamente aquí tenemos el ID del vector, el contenido de texto, también tenemos el número fragmento que vamos a ver para qué es un poquito más adelante y vamos a ver que dice que es filtrable, o sea yo puedo filtrar por este número fragmento y aquí tenemos el embedding como tal, que es el vector en sí. Y vamos a ver que tiene una dimensión de 1536 porque esa es la dimensión que soporta este modelo de Text Embedding 3 Small de OpenAI. Por eso tenemos este valor. Y esto es el nombre del perfil de búsqueda del vector. Vamos a ver esa configuración de cómo vamos a hacer esas búsquedas vectoriales en un momento. Muy bien, vamos a ver que tenemos el Home Controller. Tenemos aquí un Home Controller, el cual tiene 3 acciones. Tenemos index, que es la que se carga cuando yo entro, subir PDF, que es la que se ejecuta al yo subir el PDF, y preguntar, que es la que se ejecuta al yo hacer la pregunta. Muy bien, aquí en index tenemos cargar índices. Cuando digo índices me refiero a estos índices que tenemos por acá, estas tablas de mi base de datos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos CEPAL Informe y Constitución Dominicana, que es esto que tenemos aquí. Y pues yo lo cargo por acá con este await cargar índices. Vamos a ver que simplemente digo list string índices, servicio, obtener índices existentes. Si yo vengo para acá, vamos a ver que tenemos esta clase. Yo instancio un search index client a partir de ¿qué? Del endpoint, el endpoint que vimos en el Azure Search y también el API key que te mencionaba. Instanciamos esto y esto me permite buscar todos los índices que yo tengo por acá, todos estos índices que yo tengo por acá. Así los obtengo y se lo muestro al usuario en este select que tenemos por acá. Muy bien, entonces simplemente retorno los índices. Muy bien, eso es el primer método, el de index para cargar la vista. Luego tenemos el de subir PDF. Aquí está algo interesante y es que aquí subimos el PDF, lo leemos, lo picamos en pedacitos como te decía y cada pedacito lo volvemos un vector utilizando embedding. Vamos a ver eso. Vamos a ver acá, procesar PDF. Le pasamos el archivo, el iForm file. Aquí tenemos el nombre del índice. Yo simplemente lo creo a partir del nombre del archivo. Remuevo los espacios en blanco porque un índice no puede tener un espacio en blanco en su nombre y tampoco puede tener mayúsculas. Así que agrego aquí un toLower. Muy bien, entonces yo digo crear índice si no existe. O sea, yo vengo para acá y busco el índice. Si el índice existe, pues no hago nada. Si no existe, pues lo creamos. Y aquí vemos que tenemos los campos de esa tabla vectorial que yo voy a tener en Azure Search. Y básicamente se crea a partir de documento fragmento, que es esta clase que tenemos acá. Muy bien, volvemos para acá. Aquí vemos que tenemos el perfil de búsqueda y vamos a utilizar un algoritmo llamado HNSW, que es un algoritmo que nos permite hacer búsquedas vectoriales de manera eficiente para así buscar de un vector aquellos que están, digamos, en su vecindad, los que están más cercas.
Muy bien, entonces aquí tenemos algoritmos y utilizamos esto. Mira aquí que está el algoritmo como tal. Muy bien, entonces creamos el search index con los campos y el método para buscar los vectores y simplemente decimos index client, create index async y search index. Y eso es lo que crea estos índices que tenemos por acá. Y mira, por cierto, que ya tenemos la cantidad de vectores que tiene cada uno. Muy bien, entonces vengo para acá. Eso era la parte de crea índice si no existe. Volvemos hacia el método. Estoy buscando el método de procesar PDF. Aquí estamos. Luego de verificar que ya el índice existe, instanciamos un search client que me va a permitir hacer búsquedas en ese índice y también actualizarlo, también meterle vectores. Por tanto, utilizamos el endpoint, el nombre del índice, que lo tenemos por acá, y también el Azure Key Credential con el API Key. Muy bien, entonces yo instancio un listado de documentos, que es lo que vamos a subir a Azure. Luego utilizamos un stream para abrir el archivo. Luego yo extraigo el texto del archivo, recordando que es un PDF y por tanto yo lo que hago en mi caso es que utilizo una librería llamada PDFpig. Por cierto, déjame venir para acá para enseñarte también que yo tengo estos paquetes aquí. Azure Search Documents, que es el que me permite interactuar con Azure Search. Microsoft Extensions AI, OpenAI para poder utilizar OpenAI de una manera sencilla y también PDFpig para yo poder leer los PDFs. Muy bien, volvemos para acá y vamos a ver con esto yo simplemente leo los PDFs, o en este caso el PDF. Muy bien, entonces vengo para acá arriba, aquí ya tengo el contenido en string del PDF y luego yo lo tengo que, como te decía, separarlo en fragmentos, picarlo en pedacitos. Para eso, a mí me gusta separarlo en párrafos y verificar que los párrafos no pasen de más de 1200 caracteres. Entonces, básicamente, ese algoritmo lo que hace es que lo va uniendo por párrafos y si los párrafos pasan de esa cantidad de caracteres, pues simplemente lo separa en distintos elementos de este listado de strings que yo voy a retornar. Pues básicamente este es el algoritmo. Muy bien, hay muchas formas de hacerlo. Yo he visto personas que lo hacen también simplemente con palabras, así como que de 1000 palabras en 1000 palabras y así sucesivamente. En mi caso yo lo hago por párrafos. Muy bien, entonces vengo para acá. Aquí tenemos los fragmentos, pues, y luego vengo para acá y por cada fragmento yo hago un embedding, es decir, yo tomo el texto del fragmento, lo convierto en un vector y luego ese vector yo lo voy a almacenar en Azure. Entonces, busco un nombre válido que va a ser parte del ID del vector y digo ID del vector, nombre válido, número de secuencia del vector y un string aleatorio. Contenido fragmentos y número fragmento. Es decir, yo estoy guardando también no solamente el contenido como tal, sino que también estoy guardando qué espacio en el documento ocupa. Y eso es muy importante porque, como veremos en un momento, yo no solamente quiero un fragmento como tal, yo quiero también los fragmentos vecinos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, el fragmento 40, yo no solamente quiero el fragmento 40, yo quiero el fragmento 39 y el fragmento 41. ¿Por qué? Porque ellos forman en su conjunto un contexto enriquecido para que así la inteligencia artificial pueda, de una manera efectiva, poder responder la pregunta del usuario. Eso lo veremos en un momento. Muy bien, y aquí tenemos el embedding como tal, es decir, el vector. Y al final, luego de recorrer cada fragmento, si documentos tiene elementos, pues subimos los vectores hacia Azure Search y retornamos el nombre del índice para que el cliente lo tenga si en caso de que lo necesita. Muy bien, y ya luego aquí en Home Controller tenemos la última acción que es preguntar, que es cuando yo vengo para acá, hago una pregunta y le doy a preguntar, que yo tengo aquí un documento seleccionado y también una pregunta. Entonces aquí tenemos el nombre índice, que es el documento seleccionado, y también la pregunta que manda el usuario. Luego vengo a servicio e invoco responder pregunta. Entonces vengo para acá y de nuevo instanciamos el search client para poder responder la pregunta, es decir, para poder hacer la búsqueda vectorial en el índice correspondiente. Luego decimos embedding pregunta. Claro, yo genero un vector a partir de la pregunta del usuario para poder montar esa pregunta en el índice y compararla con los demás vectores que ya existen en dicho índice para así ver cuáles están más cercas, porque eso me permite realizar lo que se conoce como una búsqueda semántica. Una búsqueda semántica que me permite buscar por significado y no tanto por palabras específicas como tal o por palabras iguales como solemos hacer cuando hacemos una búsqueda simple de texto en una base de datos normal como SQL Server. Muy bien, entonces yo digo top 2 porque yo quiero encontrar esos dos vectores que están más cerca de este vector pregunta que yo tengo acá. Claro, porque no necesariamente el vector más cerca es el que tiene la información. Puede ser que sea uno que está un poquito más lejos, pero igual está cerca. ¿Se entiende? Muy bien, entonces aquí tenemos las opciones de búsqueda.
El tamaño de la búsqueda o de la muestra va a ser 2, este 2 que yo tengo acá. Seleccionamos los campos que queremos traer, el ID del vector, el contenido del vector y el número fragmento. Y luego en Vector Search definimos cómo va a ser esa búsqueda. Vamos a hacer una búsqueda vectorial, le pasamos el embedding de la pregunta y decimos los vecinos más cercanos, los dos más cercanos, y vamos a buscar por el campo embedding, es decir, por el campo del vector. Muy bien, entonces hacemos un search async, obtenemos una respuesta y aquí yo voy a colocar los fragmentos encontrados, es decir, aquellos fragmentos que son parte de los vectores más cercanos a este vector pregunta que yo tengo por acá. Entonces, a mí me gusta utilizar un score mínimo, claro, porque ¿qué significa que un vector esté cercano a otro? Evidentemente que hay un número que determina dicha cercanía. Este es un número que típicamente va de 0 a 1. Entonces, yo lo que hago es que yo digo que ese score, esa cercanía, tiene que ser mínimo de 0.6. Si, por ejemplo, es un número dice 0.15, típicamente eso es un vector ya demasiado lejano, demasiado poco similar y por tanto realmente es poco probable que responda a la pregunta del usuario y por tanto yo de entrada lo descarto. No me pongo a perder tiempo con un vector que es muy poco probable que tenga la respuesta adecuada a la pregunta del usuario. Entonces yo digo un score mínimo aquí y hago un for each para iterar los vectores que me trajo la búsqueda vectorial en Azure y digo, si el score no supera ese umbral mínimo, pues simplemente ignoro y sigo. Por eso el continue. Ahora, si es un score bueno, que supera el score mínimo, entonces yo digo aquí fragmentos encontrados y le agrego el documento que yo encontré, el fragmento que yo encontré. Este fragmento que recordando tiene ID, tiene contenido, tiene número y número fragmento. Muy bien, entonces vuelvo para acá, estoy buscando esto. Si no se encontró ningún fragmento, pues no hay más nada que hacer. Simplemente yo retorno al usuario la documentación dada, no responde a la pregunta realizada. Claro, porque este es un asistente, se supone que este es un programa que está para responder preguntas del usuario en base al contenido de un documento. Si ese documento no tiene nada que se acerque a la pregunta del usuario, como cuando le preguntamos al documento de la CEPAL cuántos diputados existen en el Congreso Nacional, eso no tiene sentido porque ese documento no habla de ese contenido, por tanto, no hay un vector lo suficientemente cercano como para que valga la pena invocar a la inteligencia artificial para hacerle la pregunta en base al contexto encontrado. Muy bien, entonces, si no hay contexto lo suficientemente bueno, pues retornamos esta respuesta predefinida. De lo contrario, hacemos lo que te decía de la búsqueda del vecino. Es decir, yo digo números fragmentos. Yo quiero ahora los números de los fragmentos, recordando que aquí yo tengo que cada fragmento tiene un número. El fragmento 1, el fragmento 2, el fragmento 3, que viene según el orden en que se encontraba en el documento original, ¿cierto? Entonces, yo digo, de fragmentos encontrados yo quiero crear un nuevo arreglo que va a contener no solamente el fragmento actual, por ejemplo si es 50, sino el anterior, 49 y el posterior, 51. Entonces de esta manera yo lo que estoy haciendo es que estoy buscando un fragmento y sus vecinos. O sea, no lo estoy buscando todavía, sino que simplemente estoy creando ese arreglo que va a contener, por ejemplo, el 50, el 49 y el 51. Y así yo voy a tener aquí ese listado de números y aquí yo voy a venir acá y voy a decir filtro vecinos. Y yo voy a decir, ok, vamos a hacer un string join porque yo quiero decir algo como esto. Yo quiero decir número fragmento EQ de igual o equal, por ejemplo, 49, que estamos haciendo el ejemplo, or número fragmento EQ 50 or número fragmento EQ 51. Por ejemplo, entonces aquí yo voy a tener este filtro que va a ser búscame los fragmentos que tengan el número 49 o 50 o 51. O sea que yo voy a buscar, además del fragmento 50, que ya yo tengo, voy a buscar el 49 y el 51. Así lo voy a tener los tres. Entonces aquí yo digo join or, que es el separador de o, este o este. Y aquí yo tengo números fragmentos select y vamos a decir name of, número fragmento, el nombre del campo, EQ de igual y el número del fragmento como tal. Y así tenemos este filtro aquí creado y luego yo le paso este filtro aquí a Search Options. Yo digo aquí filtro. Y claro, el size es simplemente la cantidad de fragmentos que yo deseo buscar. Si son 6, pues bueno, size 6. Muy bien, entonces aquí yo digo filtros vecinos y el select va a ser de nuevo ID, contenido y número fragmento. Luego, response vecinos, utilizamos de nuevo el search client ahora para hacer una búsqueda. No va a ser una búsqueda disque semántica, disque buscar por significado, sino simplemente tráeme aquellos vectores que en su metadata, en el campo número fragmento, tenga los números que yo tengo aquí en números fragmentos. Muy bien, entonces tenemos una respuesta con eso.
y aquí yo digo fragmentos de texto. Ya aquí yo voy a colocar lo que yo le voy a mandar a la inteligencia artificial, es decir, ya el contenido como tal que yo le voy a mandar. Entonces yo digo aquí, nuevo listado de string, await for each, response value, get results async. Estos son aquellos vectores que cumplen con esta característica que yo he colocado por acá. Entonces yo digo fragmento de texto, agregar, item, document, contenido, recordando que el contenido es, valga la redundancia, el contenido del vector, el contenido de texto del vector. Entonces aquí lo guardo y luego simplemente hago un distinct por si acaso se repite alguno y decimos fragmento de texto. Y luego digo return await, realizar pregunta IA. Le paso la pregunta y le paso fragmentos de texto. ¿Qué pasa? Que, ok, yo tengo un conjunto de fragmentos, yo tengo un conjunto de texto. Porque recordamos que el problema original es que, ciertamente, yo tengo documentos con 200, 100, 300 páginas, lo que sea, y yo no puedo pasarle todo eso a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque recuerda que se nos cobra por tokens. Y si tú le metes demasiados tokens, además de que primero no funciona muy bien la IA, si tú le pasas demasiado texto, se confunde y se enreda y hace un tollo, lo hace mal. Y segundo, está el hecho primero de que se confunde y segundo está el hecho de que nos cobran por la cantidad de tokens. Por tanto, es inteligente reducir lo más posible lo que le vamos a mandar para así no tener que pagar tanto al final. Entonces, ahora que ya yo he reducido esa cantidad de contenido que le voy a mandar, ahora yo puedo precisamente hacerlo. Yo puedo decir aquí la pregunta que le vamos a hacer y los fragmentos de texto de los cuales la IA tiene que sacar la información. Y yo le digo aquí un system prompt, yo le digo, eres un asistente que responde preguntas usando únicamente la documentación dada. Reglas, responde en texto plano, no markdown porque no estoy haciendo formato, pero si tú quieres en tu aplicación poner formato, pon markdown, no hay problema. No usar conocimiento externo. Si la documentación contiene los datos necesarios, respondo que tengas que hacer una inferencia simple. Esto es importante porque, y me pasó con el mismo tema de los diputados, que es que existen distintos tipos de diputados en mi país. Están los diputados territoriales, están los diputados nacionales y están los diputados del exterior. Entonces son 152, si mal no recuerdo, 7 y 5. Pero como no dice el número exacto, no dice la suma en el documento, él no te lo suma si tú no le dices explícitamente que tiene que hacer una inferencia de ser necesario para responder la pregunta. Es decir, en mi caso, hacer la suma de los diputados para tener la respuesta correcta. Entonces por eso tuve que poner esa regla. Porque si no, simplemente me decía, el documento no dice el total. Dice los 3 dígitos, los 3 números, pero no te dice el total como tal. Entonces, para que sea un poquito más flexible, tuve que hacer eso. Puedes hacer operaciones aritméticas, ahí está la parte de la suma que te mencionaba. Si la pregunta usa un término general o informal, interpreta su intención usando el contexto disponible, claro está, para que no sea tan rígido. Si la documentación no contiene la información suficiente para responder, responde exactamente. La documentación dada no responde a la pregunta realizada. Responde de forma breve y directa. Y este es el System Prompt, que es el que guía el comportamiento de la IA. Y luego tenemos este contexto que va a tener los fragmentos de texto. Es decir, aquí yo voy a tener, por ejemplo, vamos a colocarlo así, así. Vamos a decir fragmento 1, luego separado, fragmento 2, separado, fragmento 3, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí yo le voy a pasar la información de la cual la IA tiene que tomar la información pues para poder responder la pregunta del usuario. Y finalmente aquí tenemos ya el listado de mensajes que le vamos a mandar. Tenemos un system prompt, el contexto y la pregunta como tal del usuario. Y utilizamos el chat client para obtener la respuesta de una inteligencia artificial que me ayude a resolver esa pregunta del usuario. Obtenemos la respuesta y devolvemos simplemente el texto de la respuesta. Y básicamente eso es todo. Ya con eso, ya con ese código relativamente sencillo, pudimos lograr que yo pueda subir un documento a la nube, pueda escoger a qué documento yo quiero hacerle preguntas y luego puedo hacer preguntas. Y esto va a utilizar la técnica de RAG para poder utilizar búsquedas semánticas para poder responder preguntas de documentos extensos. Muy bien, déjame saber en los comentarios qué otro tema tú quieres que yo trate acerca de la inteligencia artificial y aplicaciones de .NET. Muchas gracias.